Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y senadores. Vengo a esta tribuna a plantear un tema sensible para la sociedad mexicana, que tiene su fundamento en el reconocimiento de la composición pluricultural de nuestra nación y que, si bien es cierto, nuestras raíces culturales son originariamente indígenas, las culturas afrodescendientes enriquecieron nuestro universo de la identidad y hoy en día este sector de la sociedad ha quedado invisible a los ojos de las políticas públicas y los programas sociales. La presencia de población afrodescendiente en Latinoamérica es un hecho innegable. Los procesos migratorios ligados al tráfico de esclavos durante el periodo colonial o a procesos históricos y económicos posteriores dieron pauta a que la población afrodescendiente se integrara progresivamente en la dinámica de cada nación. Estos procesos han sido complejos e incluso en la actualidad existe una polémica respecto a la naturaleza de la relación de los países latinoamericanos y las poblaciones afrodescendientes, que pese a su cuantía y a su influencia en el plano social y cultural, se encuentran en desventaja respecto a la población restante. En ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a los servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada al racismo y la discriminación racial, cuyos orígenes posee una profunda raíz histórica, cultural y política. Esta situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza se constató en la Conferencia Regional de las Américas realizada en el año 2000 y en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica, en el 2001. A partir de sus resolutivos y las declaraciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, se ha logrado posicionar en la agenda pública sus demandas de reconocimiento y un estándar mínimo de derechos colectivos obligatorio para los estados, sustentando principalmente en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este marco, los estados de América Latina y el Caribe enfrentamos el desafío de producir información relevante y pertinente sobre las condiciones de vida de estos pueblos, como herramienta fundamental para diseñar políticas públicas eficientes que garanticen su efectiva implementación. Nuestro país reconoce en su artículo 2 constitucional la composición pluricultural del país. El establecimiento de una nueva generación de derechos, particularmente los relacionados con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas que derivan de las reformas del 2011 y los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, han dado pauta a diversas acciones para el gobierno federal. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inició la consulta para la identificación de las comunidades afrodescendientes en México en diferentes entidades de la República. Si atendemos a dicha consulta, los resultados son tan solo una aproximación para conocer sus características generales e históricas, pero de ninguna manera proporcionan información estadística que permita entender y atender las diferentes problemáticas sobre discriminación, pobreza, marginación, analfabetismo, entre otras.
De acuerdo al estudio de la Guía para la Acción Pública contra la Discriminación y para la Promoción de la Igualdad e Inclusión de la Población Afrodescendiente realizada, se estima que actualmente habitan en el país más de 400,000 personas. Sin embargo, la cifra no responde a la realidad de este sector poblacional, por lo que es viable que el INEGI amplíe su base conceptual en el Censo Intercensal 2015 para que considere más variables y criterios sociodemográficos que permitan identificar de manera puntual las características de este sector de la población. Sin duda, el reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de nuestros pueblos permite construir marcos jurídicos que hagan valer los derechos fundamentales del hombre e incluir en las sinergias de la población y políticas públicas y planes de desarrollo de los gobiernos a todos los grupos sociales, etnias y comunidades con la finalidad de lograr un desarrollo más homogéneo e igualitario dentro de la heterogeneidad. Reconocer y valorar el patrimonio multidiverso de nuestro país es una oportunidad inmejorable para encontrarnos y reencontrarnos con nuestras raíces y expresiones de la polifacética diversidad cultural que alimenta nuestra identidad a través de la historia material e inmaterial que somos. Compañeros parlamentarios, los invito a votar a favor de este dictamen, a favor de nuestros hermanos afrodescendientes. Por su atención, muchas gracias.